vamos a ir juntos al segundo libro de Reyes. Ya tiene allí sus notas en el boletín dominical, las tiene allí. Entonces ahora vamos a ir para estudiarlas juntos en el segundo libro de Reyes. Si lo tiene allí, el capítulo 5. Yo quiero que tome en cuenta, por favor, quiero que tenga su Biblia abierta, le va a servir conforme vamos estudiándolo. Queremos ser breves, queremos ser al punto, y qué bueno que usted está aquí en esta mañana. Deme toda su atención. Trataré de ser rápido, pero preciso y lo más posible que nos comuniquemos. El segundo libro de Reyes tiene una hermosa enseñanza en diferentes, podemos aplicar diferentes aplicaciones, pero yo quiero enfocarlo hoy en ese tema que le puse allí. La intervención divina puede ser para salvación o para juicio. Dios interviene en la historia del hombre, en su historia, en tu vida, en mi vida. Dios interviene o para salvarnos o para enjuiciarnos. Él no lo hace por capricho, lo hace porque es la decisión que tomamos. Los humanos no imitamos al Señor en eso. A menos que sea un padre muy, muy malo y déspota, que nomás le guste abusar de sus hijos, una mamá, un papá, nomás llega a la casa y empieza a golpearlos o maltratarlos y hacerle daño, eso es anormal. La normal es que los padres intervenimos en nuestros hijos para ayudarles. Cuando se portan mal, los corregimos para ayudarles. Cuando se portan bien, les corregimos o le intervenimos para ayudarles a seguirse portando bien. Dios hace lo mismo. No es que nomás así, Él amaneció enojado ahora y entonces nos hace algo. No, Dios no es así. Dios no es así. Él interviene en nuestra vida siempre con deseo de ayudarnos. Cuando le provocamos a ira, levantamos. Cuando pecamos, levantamos la ira de Dios. Cuando obedecemos, Él interviene en forma de bendición. Ahora, la disciplina y la intervención para juicio siempre es una bendición. Alguien me preguntó otra vez, dice, pero pastor, ¿por qué no dejó Dios así como estaba en el huerto del Edén? Antes de pecar, no había que trabajar, no había dolor, no había sufrimiento. ¿Por qué no nos dejó así? Porque el pecado lleva consecuencias, por un lado. Por otro lado, fíjense ustedes qué pasa con hijos que no tienen que trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, pero tienen bienes. ¿Qué pasa con ellos? Algunos, debido a tantos bienes que tenían, se corrompieron tanto que ya están en el cementerio. Cuando uno tiene facilidades y no tiene restricciones, las mismas facilidades te pueden dañar. Te dañan. Si Dios nos hubiera dejado sin restricción y pecadores como somos, el mundo se convierte en un infierno. El juicio detiene el mal. Detiene. Cuando en un hogar no hay disciplina, no hay juicio, no hay detención del mal, el mal avanza, destruye esa familia. En una ciudad, en un país donde no hay leyes, y un ejemplo práctico es nuestros países latinos. Todo, desde el río hasta la Patagonia, Argentina. Así están. Debido a sus malos gobiernos, toda la vida hay pobreza y pecado en abundancia. ¿Por qué? Porque el gobernante hace las cosas como le da su regalada gana y sus demás también. Y cuando no hay gobierno, hay desgobierno y hay destrucción. Dios interviene con el fin de detener el mal, detenerlo.
para no que el daño no aumente de una manera rápida. En Segundo de Reyes 5 tenemos este relato. El verso 1 dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Qué interesante. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? ¿También limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en todas las tierras sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarle a él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Estando Giese, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giese a Naamán,
Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Él le dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante del rey, delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos, lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos a no solamente leerla, pero entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Que esta hermosa lectura nos ayude a evaluar nuestra vida a la luz de las acciones de personas, de los personajes de los cuales hemos leído aquí. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender, a creer tu palabra. Señor, a creerla. Reconocemos que una de las terribles cosas que está sucediendo hoy es que no se cree tu palabra. Se lee, se estudia, se conoce, pero falta ese ingrediente, Señor, que es lo que la convierte en vida, fe. Nosotros no creemos. Perdónanos por nuestra incredulidad y ayúdanos, Señor, porque a veces como Giezi estamos viendo y oyendo, viendo tus maravillas y oyendo tus preciosas enseñanzas, como él miró y oía de Eliseo, tu siervo, pero no creía lo que tu siervo enseñaba, no creía en ti. Ayúdanos esta mañana a no ser como Giezi, para no terminar como Giezi. Pedimos tu gracia, tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. La lepra en la Escritura tiene una relación con el pecado, se conecta con el pecado. Entonces, es un tipo de pecado, vamos a decir. Así es que Naamán tenía muchos distintivos, como ustedes lo pueden ver en el capítulo 5, verso 1. Tenía muchos distintivos, pero dice, pero era leproso. Así dice, era leproso. Y él, todo lo que tenía, todo lo que lo distinguía, no le valía para nada. Porque la lepra le robaba toda alegría, contentamiento, satisfacción completa. No podía disfrutar ni lo que tenía ni lo que era. Ahora, algo semejante sucede en nosotros cuando el pecado controla. El pecado en nuestra vida nos roba toda felicidad, contentamiento, alegría, satisfacción que las cosas que Dios nos da pueden traer a nuestras vidas. Noten que dice allí que por mano de Naamán Dios había dado victorias a Siria, por mano de Jehová. Así es que lo que tenía era porque Dios se lo había dado. Dios le había concedido esas victorias. Pero no podía gozar esas victorias porque el pecado le robaba.
No podía disfrutar esos triunfos y esos distintivos en su vida como general del ejército sirio, porque el pecado le robaba esas bendiciones y esos distintivos. Quiero que entienda y conecte. El pecado hace lo mismo hoy en día. Dios nos bendice con salud, con vida, con familia, con hogar, con trabajo, con bienes. ¿Y qué hace el pecado? Nos roba todo el gozo y la alegría que los bienes que Dios nos da nos pueden traer. Y así es que vemos un mundo y vemos cantidad de personas, y quizás aquí hay unos sentados o me están escuchando a través del audio, y tienen todo y les falta todo. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay alegría, no se disfruta el matrimonio, no se disfruta la vida matrimonial, la vida familiar, no se disfruta nada, porque el pecado nos roba todo. Dios nos da bendición, el pecado hace lo mismo que hizo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios le dio tanta bendición y el pecado le robó todo lo que Dios le había dado. Hoy sigue sucediendo igual. Bueno, para nosotros entender esta condición, Naamán pensaba, como sucede entre los humanos, él pensaba que si alguien mediaba por él, podía haber un cambio. Entonces le dijo al rey, su rey, asirio, ayúdame con el rey de Israel. Eso, yo voy a mandar las cartas. Un mediador humano no le sirvió para nada, ustedes saben eso. Pensaba como otros, como a veces se piensa, si hago buenas obras, si hago cosas buenas, si doy cosas, entonces si doy, lo más que doy, lo más que Dios me va a dar. Y él llevó todo lo que vimos aquí y tampoco le sirvió nada de eso. ¿Por qué no le sirvió? Porque la salvación, la necesidad que Naamán tenía, no la podía suplir ningún ser humano, ni se podía comprar con ningún bien material. Solo Dios lo podía hacer. Necesitaba limpieza de su lepra. La lepra es un tipo del pecado. El pecado, el efecto del pecado, la condena del pecado, la condición en la cual estamos por el pecado, no la cambia ningún ser humano. No importa qué títulos tenga. No la cambia ninguna cantidad de dinero, no importa cuánto dinero paguemos. No la cambia ninguna cantidad de obras que hagamos, por muy buenas que sean. Porque el pecado, solo Dios lo puede perdonar. Yo soy, dice Dios, el que perdono tus pecados. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, hay solo uno, Jesucristo. Y nada puede limpiar nuestro pecado, solamente la sangre de Jesucristo. Naamán necesitaba la intervención de Dios. Y noten que la tuvo. Por eso quiero que vean primero la bendición de Dios. La bendición de Dios la podemos ver y pasaremos allí en los versos 1 hasta el 14. La intervención de Dios para salvación, para bendición. La intervención divina, no hay duda, es necesaria. Es necesaria, la intervención divina es necesaria. ¿Por qué? El problema era mayor que los distintivos. Él tenía muchos distintivos, pero un problema mayor. El sufrimiento era mayor que el placer. Naamán tenía todo tipo de bienes para poder disfrutarlos, pero la lepra le quitaba todo eso. Ya di una idea sobre esto. ¿Qué más? Noten, la intervención divina no se obtiene siguiendo métodos humanos. La intervención divina para salvación, para bendición. La intervención divina para bendición no se obtiene por medio de métodos humanos. Él pensaba, los puestos jerarcas no influyen. Un rey le escribió a otro rey y lo que hizo es molestar al otro rey.
El rey de Israel se enojó cuando vio aquellas cartas y aquella petición, como dice el versículo 6 y el versículo 5. Los regalos que llevaba tampoco, las donaciones no influyeron para que hubiera una sanidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, si las influencias y si las obras cambian nuestra condición delante de Dios, Jesucristo vino en vano a morir por el pecador. Si alguien puede intervenir por nosotros delante de Dios, ¿para qué vino Cristo? Y si por medio de bienes materiales consigo el perdón de Dios, ¿cuánto es lo que tengo que hacer para obtener ese perdón? Entonces unos obtendrían porque tienen y otros no porque no tenemos. La intervención divina no se obtiene siguiendo métodos humanos. La intervención divina se obtiene siguiendo los métodos de Dios. La intervención divina se obtiene siguiendo los métodos de Dios, por oír y entender el mensaje correcto. La instrucción es y fue: ruegue al profeta. Ahora, ruegue al profeta, es lo que le dijeron a Naamán. Ahora, para rogarle a alguien así, siendo él un general, los generales no ruegan. Fuimos una vez a la base aquí militar en San Antonio, la que está en Quilín. ¿Cómo se llama? Esa base militar, muy grande. Y el hermano que trabaja allí nos dio un recorrido, lo más que pudimos, llevamos tiempo limitado, y nos pasó por una parte de la base y nos dijo, mire, en ese edificio allí es donde está el general de 2 estrellas. Y estaba allá el fondo del edificio y bien así, muy distinguido, seguridad total. Le digo, oye, ¿cómo? Y a él le digo, es el más grande que hay. Me dice, hay pocos generales de 2 estrellas. Y a ese edificio no nos acercamos a menos que nos llamen. Y me mira aquella cerca, aquel otro cerca y otra cerca. La entrada, me dice, está de aquel lado. Y a menos que nos llamen, no todos. A veces me dice, nunca. Hay gente que pasa aquí 6 años y nunca entra allí, porque nunca lo llaman. Porque el gobierno cuida a los generales de 2 estrellas. Ya uno de 3 y uno de 4. Yo me quedé pensando, wow, no se puede ver a menos que te llamen y te escolten hasta donde esté el general de 2 estrellas. Naamán era un general. Le dicen que ruegue a un profeta. Y para hacer más difícil la acción, era un judío. Los asirios y judíos eran enemigos. Y le dice que ruegue a ese profeta. ¿Sabe qué se requería de parte de Naamán? Humildad. Él tenía que reconocer esa condición en la cual estaba y reconocer que necesitaba. Por eso es que el Señor, aquel centurión romano en Lucas, lo impactó su fe. Le dijo, el centurión le mandó a decir, Señor, di la palabra. Yo no soy digno que entres en mi casa. Era un centurión. Nomás di la palabra, porque yo no soy digno que vengas a mi casa. Wow. Dijo el Señor, nunca he visto tanta fe como el de ese centurión. Y le hizo el milagro. Queridos oyentes, para poder ver la intervención de Dios en nuestra vida para bendición, necesitamos humillarnos. El orgullo nos guía a la rebelión y al fracaso. El orgullo es el más fatal de los consejeros.
el más fatal. Es el complemento de la ignorancia. Por eso, tengamos cuidado. Para obtener la intervención divina, se obtiene siguiendo los métodos de Dios. Le dijeron, ruegue al profeta. Hay que obedecer la instrucción de Dios, el verso 10. Ahí lo tienen, en el verso 10. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esa es la instrucción. No vio, él imaginaba, el profeta va a hacer algo así como recibirme, se va a parar junto a mi carro y va a hacer cosas que ya tenía el general acostumbrado a cómo era tratado. Pero el profeta nomás le dijo, dice Dios. Ahora, ¿quién le dijo al profeta, dile que se lave 7 veces en el Jordán? ¿Él lo inventó? No, Dios le dijo, porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Le dijo, dile que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces. Punto. El profeta le mandó a decir, ve y zambúllete 7 veces. De nuevo, el orgullo nos lleva a rebelión. Rebelión. La intervención. Oiga bien, hay que obedecer la instrucción divina. Es que es correcta, la instrucción tiene el respaldo de Dios. La obediencia correcta siempre honra a Dios, únicamente. La obediencia correcta es opuesta a la lógica humana. Naamán pensó humanamente y un poco así con orgullo, pero estaba enojado. Yo pensé, dijo el verso 11, que esto es lo que él iba a hacer. Yo tengo ríos mejores y para acabarla de poner más suprema, dijo que todas las aguas de Israel. Así es que no tomen el Jordán, cualquier agua que hay en Israel, Farfar, mi río es mejor que cualquier oso. Habana y Farfar mejores que todas las aguas de... Y se fue enojado, el orgullo. Cuando no hay humildad, hay orgullo. Y el orgullo aleja la bendición de Dios. Nos impide obedecer la instrucción correcta. Es opuesto a la instrucción de Dios, es opuesta a la lógica humana. La obediencia correcta siempre es completa. Él tenía que sumergirse 7 veces, desde el verso 14. La intervención divina, oiga bien, la intervención divina, la letra D, cambia nuestra actitud y acciones. La intervención, cuando Dios interviene, hermanos, la intervención es necesaria. Usted y yo, escucha bien, usted y yo necesitamos que Dios intervenga en tu vida. Solo Dios puede cambiar esa situación en la cual estamos. No la vamos a cambiar, hay que trabajar, hay que talonear, como decimos. Pero no es nosotros lo que vamos a poder hacer el cambio, es Dios el que lo hace. No hay nadie que no necesite la intervención divina. Yo sé que no estoy hablando aquí a personas que no aceptan esto, pero puede ser que alguien esté escuchando que no acepte eso, aunque también a veces puede suceder que somos tan pobres y tan humildes que estamos orgullosos de ser pobres. Orgullosos de ser humildes. Tengamos cuidado. Si queremos la intervención de Dios, es necesaria. Y la intervención no se obtiene siguiendo métodos humanos. La intervención de Dios se obtiene siguiendo los métodos divinos. La intervención divina cambia nuestra actitud y acciones. Note el verso 15, lo que él dijo, ya lo leímos. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Cambió, un cambio, reconoció a Dios, ya no a Rimón, note verso 18. Él dijo, antes yo adoraba a ese ídolo, ahora ya no, ahora mi
fe va a estar puesta en el Dios de Israel, el verdadero, el reconocimiento y sumisión al señorío divino. Por eso, hermanos, la intervención divina cambia nuestra actitud y acciones. Ahora un reconocimiento, una sumisión al Señor divino. Su sumisión, su reconocimiento incluía rechazo a lo que antes él hacía y creía. Verso 18. Yo creía en Rimón antes, ahora ya no. El verdadero Dios, hermanos, no acepta competencias. El verdadero Dios no quiere ser amuleto. Él quiere ser Señor. Él no quiere ser una muleta donde nos recostamos si acaso nos fallan. No, Él quiere que le confiemos todo. Él no quiere que estemos agarrados de Él y también de San Pedro, por si acaso falla el otro. De Dios y también la Virgen, por si acaso falla Dios, la Virgen, o si falla la Virgen, Dios. Él no funciona así. O Él es el Salvador único y Señor, o no es nada. Así es que cuando Él dice, suéltate, suéltate. Han oído quizás la anécdota del hombre aquel que estaba colgado en una ramita muy débil, pero estaba profundo el abismo. Y estaba invocando ayuda, ayuda, y nadie, no llegaba voces, no llegaba nadie, no llegaba nada. Así es que mientras estaba allí suplicando, rogando, oyó una voz que le dijo, suéltate, yo te agarro. Miró hacia abajo y no miró a nadie. Dice, suéltate, yo te agarro. Y él pensó eso, oiga, ¿eres Dios? Sí, dijo, yo soy Dios, suéltate, yo te agarro. No nos volvió a hablar y dijo, oiga, ¿no hay alguien más arriba de usted? No, no hay nadie más arriba de él. O te agarras de él, o no hay más de quien agarrarte. Dios quiere, o soy el Señor de tu vida, o no soy. O soy tu Salvador de tu alma, o no soy tu Salvador. Yo no soy, es lo que ahora estaba comprendiendo. Hubo un reconocimiento, una sumisión al Señor divino. Hubo una confesión pública de entrega a Dios. Verso 17, ahí lo tienen ya. Una confesión pública de entrega a Dios. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. ¿Para qué quería la tierra? ¿Para qué quería tierra? Allí está, ¿para qué la quería? No sé si han oído la anécdota de aquel rey que cuidaba a su hija como nadie y salió un enamorado de ella y no era plebeyo, no era de los príncipes. Así es que el rey se enojó mucho y le dijo, mira, si te agarro otra vez en mi tierra, si te agarro pisando mi tierra, aquí cerca de mi palacio, te mato. Una chance más, nunca vuelvas. Y él pensó, ¿cómo hago para ver a la princesa? Porque quiero verla. Y se acordó, pues el rey me dijo, ok, Dios, ya sé lo que voy a hacer. Se fue y hizo una carreta tirada por bueyes, le puso un cajón, la llenó de tierra, estaba grande, una traila, se subió en ella y se fue a ver a la princesa otra vez. Y el rey salió pero enojado. Dice, ¿no te dije que si te agarraba otra vez pisando esta tierra te mataba? Sí, señor rey, así me dijo. Dice, pero no estoy pisando su tierra. ¿Cómo que no? Dice, no, venga a ver, está lleno el carretón. Yo estoy pisando esta tierra y la traje de allá, de mi rancho. Esta no es tierra suya. ¿Para qué quería la tierra Naamán? Ahí le dice para qué la quería. Le dice allí claramente para qué la quería. Le dice allí que él no sacrificará más. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. ¿Sabe para qué la quería? Para sus sacrificios.
para sus ofrendas. En su manera de ver como humano, él pensó, yo quiero ofrecer, no puedo venir al tabernáculo, no puedo venir aquí a tierra a adorar, me voy a llevar un carretón de tierra. Y en esa tierra de Israel, allí voy a ofrecer sacrificios al Dios de Israel. Él quería que públicamente se supiera, yo me he entregado, yo he hecho de Jehová Dios, el Dios de Israel, mi Dios. Y quiero que sepan que ese es mi Dios. Por eso le dijo al profeta, cuando el rey entre conmigo al templo de Rimón, cuando él se incline, si yo no me inclino, él va a sospechar algo. ¿Por qué no se inclina? Yo me tengo que inclinar con él por asunto de ceremonia. Cuando lo haga, perdone mi Señor en esto. Le dijo Eliseo, vete, no te preocupes, porque Dios lo que quiere es un corazón sincero, un corazón lleno de fe, un corazón que de verdad confía en Él. Ahí tenemos la bendición de Dios, la bendición de Dios, la intervención de Dios para salvación, la intervención de Dios para bendición. Queridos oyentes, y la enseñanza aquí es, todos queremos la bendición de Dios, ¿o no? Nomás que cada quien la quiere a su manera. Y Dios dice así no, o es a mi manera, o no hay bendición. O es oyendo y siguiendo mis instrucciones, o no hay bendición. Como he dicho otras veces, Dios ha puesto bendiciones en el camino angosto. Y Él ha dicho, si tomas ese camino, ahí hay bendiciones, ese camino te lleva a la vida eterna. En el camino ancho yo no he puesto ninguna bendición. Si sigues ese camino, va a terminar en el infierno. Va a la condenación. Usted y yo queremos la bendición de Dios. Y es más, la necesitamos. Sin la bendición de Dios no somos nada. Separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Pero escucha bien. Algunos dicen, no, ¿y para qué confiar en ese Dios? Ya me regreso de ese Dios, no lo confío más. Recuerde que eso fue lo que hizo Naamán. ¿Sabe por qué lo estaba haciendo? Por orgulloso. Por orgulloso lo estaba haciendo. Porque no creía. Su orgullo su orgullo le estaba robando, le estaba impidiendo la bendición de Dios. Igual es con ahora, escucha bien, lo mismo sucede hoy, lo mismo. Queremos la bendición de Dios, pero a nuestra manera. Como les dije la otra vez, queremos el pan, pero no al panadero. Hay que tener amor para Él. Él es el pan de vida. Él es el que nos trajo esa bendición del cielo. Así es que si me permite, Él es el pan y Él es el panadero. Si no queremos a uno, tampoco tendremos al otro. Porque Él es el pan de vida y Él trajo ese pan, vino del cielo. Pero note y termino en el verso 20 en adelante, la maldición por el pecado. La intervención de Dios para maldición. Esta es una intervención de Dios, pero no para bendición. Fue para maldición. Y note cómo sucedió el verso 20 en adelante. Sucedió de la siguiente manera. Verso 20. Entonces Giese, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Déjame decirle que la maldición, la intervención de Dios para maldición empieza en el corazón. Empieza en el corazón. Note el verso 20. Dijo entre sí. Estaba pensando adentro y empezó condenando a su señor, el profeta, para justificar su acción. No te condena a Eliseo, su señor,
para justificarse él lo que va a hacer. Esa es la avaricia. Y note que usó un lenguaje bonito, florido. Mi Señor, dijo, lo estaba criticando, pero le dijo, mi Señor estorbó. En otras palabras, mi Señor es un estorbo. Sí, es mejor que no estuviera. Hay tanto que aprender aquí, pero ¿dónde empieza, hermanos, esa provocación a Dios para que Él intervenga para juicio? Empieza en el corazón. Empieza muchas veces, casi siempre, justificando lo que hacemos, condenando a otros. Aquel no hizo esto y era bueno, yo lo voy a hacer. ¿Por qué no hacerlo? Él juzgó que era bueno lo que el profeta dijo que no. Sus pensamientos estaban centrados en él, no en Dios, no en los planes de Dios. No tenía planes. Giezi pensaba en él. Eliseo, ¿por qué no aceptó Eliseo algo de parte de Naamán? Porque él no quería parecerse a los profetas falsos que habían en Israel en ese tiempo, donde hacían un show para pedir y le quitaban a la gente los bienes que la gente tenía. Los falsos profetas de antes son iguales a los de ahora. Hacen un gran show, pero lo que interesa es el dinero. ¿Cuánto me vas a dar? Eliseo dijo, yo no soy como esos profetas. Le dijo por eso a Naamán, el general, no quiero. Naamán tenía una idea equivocada. Él pensaba, por los bienes que llevo me voy a sanar. Eliseo no quería darle a Naamán una idea equivocada, sustentar su pensamiento equivocado. Entonces le dijo, no acepto nada, para que sea más clara que fue Dios el que intervino. Así es que ahora Giezi viene condenando a su Señor, justificando sus acciones. Y note, mintió para beneficio personal, sin medir las consecuencias. Mintió para beneficio personal. Él estaba pensando en él. No entendió que su mentira y su manera de vivir y conducirse y de hablar estaba haciendo a Dios un Dios inútil. Le dijo, vinieron a mi Señor. Ahí está en el verso 23. 22. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Y por lo que le dijo, eran hijos de profetas pobres. Hijos de profetas y Dios no los puede sustentar. Todo lo que estaba haciendo Giezi era poniendo cada vez peor. Puso mal a su señor, a su señor. Le dijo, mi señor no quiso, pero ahora cambió de mente. Mentira. Puso mal a Dios. Dios no puede. Mentira. Oh, hermanos, y tanto más, nomás que quiero ver la letra B para ayuda. Cuando nosotros como humanos actuamos contrario a lo que Dios dice, Dios no interviene para bendición, interviene para maldición. Esa actitud contraria a Dios empieza en el corazón y trae sufrimientos presentes y futuros. Verso 27. Trae sufrimiento presente y futuro. Note el verso 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Perdió su posición. ¿Qué privilegio tenía? Lo perdió. Ya no era más
ayudante del profeta. Ya no era más esto. Perdió su salud y perdió la bendición de tener una descendencia limpia. Note, dice, la lepra que Naamán tenía se te va a pegar a ti, y no solamente a ti, a tu descendencia. Los hijos son herencia de Jehová. Los de Giese iban a ser para sufrimiento de él, porque todo lo que iban a hacer es traerle recuerdos, recuerdos, recuerdos. Cada vez que miraba a un hijo leproso, recordaba, mi hijo está leproso por culpa mía, culpa mía. Si tan solo yo no hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto. Si tan solo yo hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto. Queridos oyentes, ¿sabe quién paga la rebelión del corazón? Los hijos. Sus hijos, nuestros hijos pagan pecados que ellos no cometieron. Pagan consecuencias que ellos no trajeron al principio. Oh, si todos recordáramos esto, nunca pecamos solos. Siempre hay consecuencias. Los hijos sufren los errores de sus padres, aunque no son culpables. Y ese, aquí estaba. Si ya tenía hijos, cuando llegó a su casa los encontró leprosos. Y si no tenía hijos, cuando le nacieron, si nacían sanos, al poco tiempo se convertían en leprosos. Y Naamán tenía que recordar cada vez. Papá nos contaba una anécdota de un padre de familia que su papá, su hijo, fue un delincuente, cometió un crimen, lo agarraron, lo echaron en la cárcel, lo juzgaron y lo condenaron a muerte. Mientras esperaba la ocasión para que lo ejecutaran, el papá dijo un día, yo quisiera ir a hablar con mi hijo la última vez. Así es que fue para hablar con él, concedieron permiso y fue. Se le acercó con lágrimas, conmovido, porque sabía que en unos pocos días más su hijo iba a ser ejecutado. Se acercó y le dijo, hijo, yo sé que no hay mucho que pueda yo hacer por ti en estas circunstancias, pero hay alguna cosa, hijo, con lágrimas en sus ojos. Hay algo, le dijo, que yo pudiera hacer por ti en este momento. Algo. El hijo, con esa condición de rebelión que estaba, le dijo, sí, papá, ahora que recuerdo, puedo hacer una cosa por mí antes que me maten. Sí, hijo, le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es? ¿Sabes qué? Le dijo, ¿qué puedes hacer por mí? Morir primero y yo después. Que te ejecuten a ti primero y a mí después. Porque yo aprendí de ti los males que tú hacías. Cuando empecé a fumar es porque tú fumabas. Cuando empecé a tomar es porque tú tomabas. Lo aprendí de ti. Cuando empecé a robar, lo aprendí de ti. Cuando empecé a pelear con otros, lo aprendí de ti. Todo lo que yo he hecho para llegar a donde yo estoy, lo aprendí de ti primero. Así es que el primer culpable eres tú. Tú me lo enseñaste a mí. Ahora tú te quedas y yo me voy. ¿Qué puedes hacer por mí? Pide a las autoridades que te ejecuten a ti primero y inmediatamente a un lado de ti me ejecuten a mí. Porque tú eres el primer culpable por la condición en que yo estoy. Wow. Hermanos, queridos oyentes, ¿interviene Dios en nuestra vida? Sí. ¿Lo necesitamos? Sí, lo necesitamos. Lo necesitamos porque
Todos tenemos una cita con Dios. Todos. Porque está establecido al hombre morir una vez y después de la muerte el juicio. Un día usted y yo vamos a estar delante de Dios. O como pecadores perdonados o como pecadores culpables. Porque la paga del pecado es muerte. El dinero no cambia la situación. Las conexiones no cambian la condición. Los bienes materiales no cambian la condición. El único que la cambia es Dios. Ve y zambúllete 7 veces. Para hoy nosotros, el río Jordán es un tipo de Cristo. Es un tipo de la sangre de Cristo. Porque Él ha dicho, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que cree en mí, dice Él, será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa. Dios nos ha bendecido de maneras maravillosas, no solamente para usted y yo que somos salvos ya. Tal vez en esta mañana personas me están escuchando y me están aquí presentes que no son salvos. Entienda por favor esto. Nuestras buenas intenciones no cambian nuestra condición delante de Dios. Entréguese a Jesucristo esta mañana. Haga de Jesucristo su Salvador. Confíe en Él y solamente en Él. Y haga de Jesucristo el Salvador personal de su alma por toda la eternidad. Si usted ya es salvo, recuerde, no le pase como Giesi. Giesi tenía bendiciones en abundancia que Dios le dio, pero por el pecado las perdió. Por el pecado las perdió. El pecado le robó a él la bendición, así como lo hizo con el gran siervo de Dios, Moisés. A Giesi lo condenó la avaricia. A Moisés la impaciencia, la incredulidad. Él no entró en la tierra prometida, aunque se le rogó, le dijo a Dios, ya no me hables, no entrarás. Usted es un hijo de Dios y andamos coqueteando con el pecado. Recuerde que el pecado nos va a robar bendiciones que Dios ya nos dio. Bendiciones que ya tenemos. No vamos a poder disfrutarlas porque las perdimos por el pecado. Giesi jamás fue siervo de Eliseo otra vez. Y sus hijos, todos fueron leprosos. ¿Por qué? Porque la avaricia lo condenó. Todos necesitamos la intervención de Dios. Usted la necesita y yo también. Usted la necesitamos para bienestar espiritual y material también. Aquí en esta vida y en el futuro, en la más allá. Todos necesitamos la intervención de Dios. Piense para usted individualmente. Oremos.